Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. ¿Se observan las presentaciones? Sí, pero las diapositivas están como que muy chiquitas. Se observan dos diapositivas en la misma. No, usted está haciendo es aumento de la diapositiva y No se ve. no se ve bien. ¿Ahora? No, doctor, no se observan todavía las diapositivas. No se observa, Doc, las diapositivas todavía. Ahí se observa, Doc. Algo pasó porque no lo veo en mi pantalla. Ahora sí. ¿Lo están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Colegas, compañeros, amigos, bienvenidos a la última clase digital de este diplomado. Todo grupo social presenta características propias, presenta su perfil. Este grupo presentó un perfil distinto a los demás grupos. Ha habido lucha, perseguir su bienestar en la parte del interés académico, y el interés que han mostrado ustedes por este diplomado me encanta. Lo siento como un reto porque el grupo ha presentado un perfil de interés bien grande. Preguntas a título personal, intercambio de bibliografía, experiencias. Me gustó mucho esta experiencia con el grupo de este diplomado. Muchas gracias por su interés y su presencia digital en estos momentos. Vamos a hablar hoy en la noche del Doppler venoso de miembros inferiores. El Doppler venoso de miembros inferiores nos acerca a la fisiopatología del sistema venoso. Nos acerca a las dilataciones del sistema superficial por insuficiencia de los vasos perforantes. Nos acerca a las dilataciones de la safena mayor, en su punto de unión safenofemoral, en su zona infrapatelar. Nos acerca a las trombosis segmentarias, a algunas de las patologías o de la fisiopatología como el éxtasis venoso, la disminución del flujo venoso, que tiene un aproximado de 30 centímetros sobre segundo en términos normales. En fin, al dominar y manejar un Doppler venoso de miembros inferiores, vamos a diagnosticar patologías del sistema venoso superficial, profundo
y perforante. Manejando estos tres sistemas, vamos a sectorizar o a magnificar la situación imagenológica del paciente de acuerdo con la técnica preestablecida. Las indicaciones para un Doppler venoso es evaluar los sistemas venosos superficiales del sistema safeno mayor y menor, evaluar los sistemas profundos que se inician con la vena femoral común, sigue la vena femoral superficial, la profunda, la poplitea, sigue la anterior y posterior. Evaluamos los vasos perforantes, su insuficiencia. El descarte o confirmación de tromboflebitis, que es el proceso inflamatorio del sistema venoso superficial, y el descarte o confirmación de la trombosis venosa profunda. El sistema venoso profundo tiene principalmente la presencia del sistema profundo unido al sistema superficial a través de los vasos perforantes, pero también tenemos venas epifaciales o tributarias a nivel superficial. Este dibujo esquemático nos habla de la presencia de venas tributarias que están en el sistema subdérmico, del sistema superficial conformado por la safena menor y la safena mayor, y el sistema profundo que ya los nombré. Entonces tenemos un sistema profundo interno, un sistema venoso superficial y un sistema comunicante y perforante. La anatomía venosa es similar a la arterial y comienza con la ilíaca externa, pasando luego a ser la femoral común, se bifurca en femoral profunda, femoral superficial, que va por la cara lateromedial, y en su unión en la región de la raíz del muslo, observamos la unión con la safena mayor. Dibujos esquemáticos de la presencia de la vena poplita en la región posterior de la pierna y hacia la cara lateroexterna, la safena externa, las venas tibiales posteriores y anteriores y los vasos perforantes, que se observan desde el inicio del sistema venoso. El sistema venoso profundo se ubica debajo de la fascia muscular, tiene un trayecto paralelo a las arterias, está provista de muchas válvulas, retorna el 90% de la sangre de los miembros inferiores, reciben el flujo venoso a través de perforantes en la unión safenofemoral y safenopoplitea. Maneja el mayor porcentaje de sangre, pero cuando se inicia la fisiopatología, la triada de Virchow, la hipercoagulabilidad, el éxtasis venoso, la lesión endotelial, y se inicia el daño del sistema perforante y cambia esta proporción. Aumenta en la safena mayor el volumen de flujo, dilatándose y haciéndose visible y presentando la típica sensación de pesadez en las piernas, el edema hasta la unión, hasta la región infrapatelar. En estados severos de insuficiencia venosa superficial, veremos úlceras dérmicas en distintos segmentos o trayectos de la misma. La vena femoral asciende por el canal de Hunter, atraviesa luego el triángulo de Scarpa, donde recibe a la vena femoral profunda, para formar la vena femoral común, que luego de la desembocadura de la safena interna pasa por debajo de la arcada crural y se transforma en vena ilíaca externa. Esta es la descripción, a grosso modo, del sistema venoso profundo. Las venas peroneas tienen su origen en la cara externa del pie y región malleolar, para terminar uniéndose a las venas tibiales posteriores, formando el tronco tibio peroneo, similar al sistema arterial, en el tercio superior de las piernas.
El tronco tibio-peroneo atraviesa el anillo del sóleo y recibe las venas tibiales anteriores y posteriores, constituyendo la vena poplitea. En el protocolo de devaluación podemos comenzar o desde la raíz del muslo o desde la región de la red venosa superficial en la región plantar. Lo ideal es comenzar desde la raíz del muslo hasta ir descendiendo hasta llegar al pie. Recordamos los grandes vasos profundos, el hiato safenofemoral, la región posterior de la pierna, la región poplitea, observando las tres zonas de la vena poplitea. Seguimos la vena tibial posterior, el tronco tibio peroneo. Observamos con detenimiento los vasos perforantes en la región infrapatelar, que tiene tres segmentos principales. Las venas tibiales anteriores son continuación de las pedias y ascienden por el compartimento anterior de la pierna en contacto con la membrana interósea. Las venas tibiales posteriores se originan en el canal retromaleolar interno y ascienden por la cara interna entre los músculos de la pantorrilla. La vena poplitea suele ser única y se continúa con la vena femoral superficial, después de atravesar el anillo del tercer abductor. Es continuación de la vena femoral superficial, la vena poplitea. El drenaje venoso se inicia a través de las venas del pie en el arco venoso plantar, que por su masa muscular es impulsada anterogramente en su ascenso a través del miembro inferior. El arco venoso dorsal recoge la sangre de los capilares de la superficie dorsal del pie y de las venas digitales de los dedos. Tiene su inicio en la parte plantar en dos arcos, el arco venoso plantar y el arco venoso dorsal. Se unen e inicia su bifurcación en el sistema venoso superficial y profundo. Si comenzamos desde la parte superior, a nivel abdominal, encontramos la femoral profunda, que recoge la sangre del muslo, la safena menor, que recoge sangre de las venas superficiales de la pierna del pie, la safena mayor, que recoge la sangre de las venas superficiales del miembro inferior, la poplitea, que recibe el tributo de las venas peroneas, de la tibial posterior y la tibial anterior, y culmina en la zona de la anastomosis, que quedan en la zona del pie y del tobillo. Las venas superficiales están representadas a través de la vena safena mayor, que se origina por delante del maléolo interno, como continuación de la vena marginal interna del pie. Asciende en la pierna, siguiendo el borde interno de la tibia, en el celular subcutáneo. Pasa por detrás del cóndilo interno en la rodilla y sigue por el muslo hasta llegar a la ingle, donde perfora la aponeurosis para desembocar en la vena femoral común, a 4 centímetros por debajo del arcadio inguinal. Cuando iniciamos el protocolo, buscamos la famosa imagen de la cara de Mickey. Tenemos a nuestra izquierda la arteria femoral común, la vena femoral común como una imagen anecoica amplia, y la vena safena mayor hacia el lado medial, más pequeña, y que se une a la vena femoral común a través del hiato safenofemoral. La vena safena externa o menor se origina detrás del maléolo externo, como continuación de la vena marginal externa del pie. Asciende por la cara posterior de la pantorrilla y en el tercio superior de la pierna se hace subaponeurótica para desembocar en la vena poplitea. Hay una comunicación casi constante con la safena interna.
esta vena safena externa, en pocas oportunidades, sufre dilatación importante con la fisiopatología del sistema venoso. La vena superficial más afectada es la vena safena mayor. Por esto es que la cirugía se inició con el corte y cierre de la vena safena mayor para eliminar el aumento de volumen hacia ese vaso. Posteriormente se iniciaron técnicas endoluminales con láser como parte parcial de la solución. Se esclerosan las venas superficiales, partes de la safena también se esclerosa con sustancias como espuma española, como el toxiclerol, para disminuir el aumento de volumen de estas venas por esclerosis, por endurecimiento de la pared y reducción del diámetro. El sistema venoso superficial, representado por la vena safena mayor interna, sigue en el trayecto de la vena marginal del pie, pasando por delante del maléolo interno y luego asciende hacia la región inguinal, donde perfora la fascia para desembocar en la vena femoral, en la unión safeno-femoral. Esta unión safeno-femoral es uno de los puntos de fuga más importantes en la fisiopatología de la dilatación del sistema venoso superficial. En la evaluación o en el protocolo, hacemos evaluación de este hiato safeno-femoral, hacemos la maniobra de compresión distal, maniobra de Valsalva, para visualizar la presencia de reflujo en este vaso o en esta zona. Imagen clásica, típica, de una dilatación del sistema venoso superficial en la safena mayor. Observamos un recorrido serpiginoso, tortuoso, dilatado, con lagos venosos, con presencia de flebolitos en su interior, en la región medial de la pierna, hasta la zona superior o proximal del muslo. La vena safena menor o externa nace de la vena marginal lateral, rodea el borde posterior del maléolo externo y continúa por la línea media posterior hasta el hueco popliteo, desembocando en la vena poplitea. Este es un esquema del trayecto de la vena safena menor que se une en la región posterior de la pierna a la safena poplitea. Su trayecto descendente es hacia la cara lateral externa de la pierna. La safena mayor es por la región medial de la pierna. Existen variantes anatómicas que a veces nos complican la vida en la evaluación Doppler venosa. La duplicación de vasos y las variantes interindividuales tienen gran importancia en el diagnóstico del examen venoso de miembros inferiores. Podemos observar o recordar que la vena femoral y poplitea pueden ser dobles en el 25% de los individuos. El drenaje venoso de los miembros inferiores se realiza por dos sistemas. El superficial, que está situado en la piel, en el espesor del tejido celular subcutáneo y por fuera de la aponeurosis de la envoltura muscular. Y el profundo, que está situado en el espesor de las masas musculares, es decir, por dentro de las aponeurosis. Y satélite o paralelo a los vasos arteriales. El sistema venoso superficial se halla unido al sistema venoso profundo a través de las venas perforantes, mientras que el enlace entre venas del mismo estrato se realiza por las venas comunicantes. Vena superficial, vasos comunicantes,
venas perforantes que unen el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Las valvas del sistema perforante se dilatan, se separan, aumentan su flujo y aumentan el aporte de sangre venosa al sistema superficial, produciéndose dilatación del mismo. Existen colaterales distales, pero que no tienen tanta importancia en la parte de la fisiopatología. Tal es la presencia de una safena accesoria, una anastomosis magna o de Giacomini, que se observan en la evaluación Doppler venosa. El sistema perforante es importantísimo manejarlo, porque nos va a hablar de las zonas de los puntos de fuga, nos va a hablar de la zona de la insuficiencia de los vasos perforantes, desde la región del muslo hasta la parte distal del pie. Tiene nombres de acuerdo a la persona que descubrió o describió el sistema perforante. En el muslo, en su tercio medio, observamos los vasos perforantes de Dock. En la zona del canal de los aductores, los vasos perforantes de Hunter. Y en la pierna, que es donde se inicia en la dilatación del sistema venoso profundo, tenemos el complejo de Boyd en la región proximal de la pierna, el complejo de Sherman y el complejo de Cocker a 18, 10 y 5 centímetros supramalleolar. Este complejo de Cocker, en la fisiopatología de la dilatación del sistema perforante, es el inicialmente afectado en la dilatación e insuficiencia valvular de los vasos perforantes. Cuando hacemos la evaluación, tenemos que hacer hincapié en visión transversal y sagital de estos vasos perforantes y describirlo en el informe. Tenemos que realizar un informe esquemático que se inicia con la descripción de la vena femoral común, la unión safeno-femoral, describiendo si hay insuficiencia valvular o no, con las maniobras de compresión distal, con las maniobras de Valsalva, incluso con una maniobra que se hace en bipedestación que se llama maniobra de Paraná. Hacemos tambalear ligeramente al paciente para observar si hay reflujo o no en la evaluación Doppler. Si el paciente tolera en la bipedestación, el examen Doppler venoso es más confiable. Observamos con más claridad las zonas afectadas por las insuficiencias valvulares, ya sea endoluminales o de los vasos perforantes. Existen múltiples descripciones, pero la diapositiva anterior es la que aconsejo que debemos memorizar y manejar para describir las zonas afectadas de los vasos perforantes. En la empresa proximal del muslo, los vasos perforantes de Dock, en el canal de los aductores, los perforantes de Hunter, en el tercio proximal de la pierna, el complejo de Boyd, en su tercio medio, el complejo de Sherman, y los tres sectores del complejo de Cocker. Existen venas perforantes en un grado variable, de 100 a 22 vasos en forma bilateral y de promedio 14 por pierna. 52% son perforantes directas. Las perforantes inferiores tienden a ser tibiales posteriores, son cortas, frecuentemente tienen 1 centímetro de longitud. Los vasos perforantes son pequeños, tienen situación o posición oblicua.
y los observamos cuando están insuficientes, que generalmente. Las perforantes superiores tienden a ser paratibiales, son más largas y miden de 3 a 4 centímetros. Las venas perforantes mayores de la pierna y del muslo pueden tener de 1 a 3 válvulas, todas por debajo de la fascia muscular, direccionando el flujo al sistema venoso profundo, que en la parte patológica falla el sistema valvular, hay el reflujo venoso y se produce la dilatación de las venas superficiales. Las venas perforantes del pie son avalvulares, o tienen válvulas que direccionan el flujo hacia el sistema superficial. En la parte lateral de la pierna existen de 4 a 5 perforantes en una línea de la rodilla al tobillo. Las venas profundas del ligamento inguinal a la fosa poplitea en promedio presenta 5 válvulas. Son pocas, en realidad son pocas las válvulas que existen en la parte del muslo. Generalmente hacia el tercio medio conseguimos estas venas perforantes. Entre la vena ilíaca externa y la vena femoral común, sobre la unión safena-femoral hay una válvula u ostium safeno-femoral importante. La vena femoral sobre el canal de los aductores presenta 3 o más válvulas. En la vena femoral distal y la vena poplitea pueden tener 1 o más válvulas en su interior. Las venas tibiales y peroneas pueden tener numerosas válvulas cada 2 centímetros. Es por eso que en la parte infrapatelar, la evaluación sagital y transversal se impone para observar la patología de los vasos perforantes. La vena safena mayor existen aproximadamente 6 válvulas, en mayor proporción por debajo de la rodilla, localizadas cerca de la terminación de las tributarias mayores. En la vena safena menor, las válvulas están orientadas para drenar hacia la vena safena mayor y están conocidas como venas intersafenas. Ya sabemos lo que es un flujo anterógrado, que se define como el que tiene sentido fisiológico hacia el corazón, y el flujo retrógrado en el sentido contrario al fisiológico. El punto de fuga al cual he hecho referencia en varias oportunidades es el lugar en que se produce el paso desde el compartimiento profundo al superficial. Con mucha frecuencia, el punto de fuga va a ser el hiato safeno-femoral. Vamos describiendo en descenso de proximal a distal los vasos profundos y superficiales. Tratamos de localizar los vasos perforantes y observar si están dilatados. El punto de entrada es el paso del superficial al profundo. La fisiología del sistema venoso tiene una doble función: retornar sangre desde la periferia hacia el corazón y pulmones, y servir como reservorio alojando volúmenes suplementarios de sangre cuando se requiere. Existe una interacción de un complejo mecanismo de bombas y válvulas de sentido único. Cuando nos referimos a bombas, es la parte muscular la que actúa en esta zona. Desde la zona bisatergo del pie y desde los sóleos, de forma ascendente, la contracción muscular va a producir el flujo anterógrado, mejorando el ascenso del volumen venoso. El bis atergo, el bis afronte, es el inicio de las contracciones de los plexos venosos superficiales, dorsales y de la zona plantar, que son los que producen el inicio del flujo anterógrado y de las bombas en esa zona. Las fuerzas que favorecen el retorno venoso hacia el corazón son centrípetas y centrífugas. Las fuerzas centrífugas es la gravedad u obstáculo hidrostático y las fluctuaciones de la presión tóraco-abdominal.
Las fuerzas centrípetas, perdón, es la bomba del pie y la bomba de la pantorrilla. La bomba del pie son las perforantes que son avalvulares o con válvulas de orientación invertida y permiten el reflujo fisiológico en el pie. Estos shunts venosos garantizan la retroalimentación rápida a demanda, descargando volumen y presión desde el sistema venoso profundo hacia el sistema venoso superficial o viceversa. Se inicia la contracción venosa de los plexos venosos, se produce la contracción de la parte muscular y el ascenso del volumen venoso. La bomba muscular de la pantorrilla es el llamado corazón periférico. Permite el retorno venoso activo. Las venas peroneas y tibiales se sitúan entre los músculos flexores profundos y el tríceps sural. Los gemelos y el sóleo conforman esta bomba y su contracción produce el ascenso del volumen venoso. Deben tener estas condiciones: no presentar trombos, tener músculos eutónicos y eutróficos, integridad neural y movilidad articular conservada. Con la bipedestación y el caminar estamos accionando estas bombas musculares. ¿Por qué los estudios se deben realizar en posición de pie? Porque medio litro de sangre es inyectada súbitamente en los miembros inferiores y nos ayuda a evaluar con más claridad los sistemas venosos profundos, perforantes, superficiales y comunicantes. Se sobrecarga el sistema venoso y se incrementa la presión basal en 8 a 9 veces. Acostado del paciente, las válvulas van a estar abiertas. Existen condiciones en cada paciente que nos permite realizar en bipedestación el estudio, que puede tolerar unos 30 minutos de pie para realizar el estudio, y existen pacientes en los cuales es muy difícil mantenerlo de pie para realizar el estudio Doppler venoso. Debido a la bomba de pie valvular, la presión del sistema venoso profundo y sistema venoso superficial se nivela. Se manifiestan maniobras de dorsiflexión del pie, elevación de los talones o maniobras provocativas. ¿Y con esto qué se va a buscar? Observar disfunción valvular. Y existe cuando hay flujo venoso retrógrado. El segmento analizado se considera insuficiente. Hacemos la maniobra de dorsiflexión y observamos los sistemas para ver si tenemos reflujo retrógrado en el sector evaluado. La incompetencia valvular es la causa más común de la insuficiencia venosa y las varices clínicas. Se debe a dilatación del segmento que aloja la válvula o de nervación del sector o recanalización de una trombosis previa. Cuando hacemos las maniobras con la dorsiflexión del pie en la zona distal, evaluamos los segmentos distales, la parte del segmento de las perforantes de Cocker, la zona del complejo medio o la zona del sistema superior, valvular perforante superior. El aumento de la presión hidrostática resulta en dilatación venosa, distensión del anillo valvular y deficiente coactación de las válvulas. En palabras más prácticas, el aumento de la presión hidrostática aleja las orejuelas de las válvulas venosas, permitiendo el reflujo en la zona afectada. Esto trae como resultado incompetencia valvular. La insuficiencia venosa perforante puede ser a nivel o por encima del orificio facial, nunca por debajo. Las evaluamos con Doppler color y con Doppler espectral.
El calibre no es un buen indicador de función. Su promedio es de 3 a 3.5 milímetros de diámetro. La insuficiencia verdadera produce reflujo durante la diástole muscular. Cuando hay relajación de la parte muscular, se observa reflujo en algunos sectores. Las perforantes de entrada es el reflujo que ocurre durante la sístole o contracción muscular, generalmente con menor duración que el flujo diastólico en dirección normal. Este balance favorece la reentrada de sangre al sistema venoso profundo. Sabemos que el color en rojo se acerca al transductor y en diástole se aleja. El fenómeno de la insuficiencia superficial. Tenemos interferencia por se puede describir como un shunt venoso o un circuito retrógrado. Está constituido por el punto de fuga. Por ejemplo, la unión safeno-femoral. Buenas noches, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Existe alguna pregunta? El micrófono está abierto. Sí. Como ya le comentaba, el punto de fuga, por ejemplo, la famosa unión safeno-femoral o una perforante insuficiente, seguido de un trayecto habitualmente retrógrado, cuya parte visible lo constituyen las varices, y finalmente un punto de reentrada al sistema venoso profundo, también a través de las venas perforantes. Cuando evaluamos con Doppler espectral el hiato safeno-femoral con las maniobras ya nombradas, podemos observar el reflujo en esta zona. El reflujo tradicionalmente se ha definido como presencia de flujo retrógrado con duración mayor a 0,5 segundos. Cuando observamos la imagen de reflujo, es la permanencia del flujo, a pesar de la maniobra de Valsalva, con flujo invertido. La persona o el paciente realiza la maniobra de Valsalva, en el caso de la maniobra de Valsalva, y el flujo normalmente debería detenerse. En la parte patológica se produce una extensión del flujo en sentido inverso, generalmente. Y la duración mayor a 0,5 segundos de este reflujo nos habla de la presencia de un flujo retrógrado ya patológico. Cuando realizamos la insonación en un vaso, colocamos en la caja de color, colocamos la muestra y el ángulo Doppler, realizamos la insonación y le pedimos al paciente que haga la maniobra de Valsalva, normalmente desaparece el flujo, porque están cerrándose las válvulas de la zona evaluada, no hay reflujo. Si las válvulas están afectadas, vamos a observar un reflujo que varía en el tiempo. Mayor presencia de reflujo, estamos a mayor afectación del sistema valvular de la zona afectada. En la práctica, considerar un tiempo fijo puede llevarnos a error, porque la forma del reflujo va a depender del estado de la válvula dañada. Si el daño no es importante y el defecto de cierre es pequeño, el reflujo puede ser prolongado y de baja velocidad. Esa es una variante de defecto en la evaluación Doppler espectral. El flujo se va a ver pequeñito, bajito y con baja velocidad. En cambio, si el daño es muy severo, el reflujo va a ser de corta duración, pero de gran velocidad, por encima de los 30 centímetros sobre segundo, que es el promedio de la velocidad del volumen venoso endoluminal. Los criterios de reflujo son flujo retrógrado durante la relajación muscular de duración mayor a 0,5 segundos o menor duración. Si el flujo retrógrado durante la contracción es mayor que el anterógrado,
durante la relajación muscular. Es decir, que con la maniobra de contracción, si el flujo retrógrado es mayor que el anterógrado durante la relajación muscular, es un criterio de reflujo en la zona de componente muscular. ¿Cuáles objetivos perseguimos con el Doppler venoso? Confirmar la permeabilidad vascular, observar un flujo anecoico que visualmente podemos observar con movimiento en el modo B. Identificar el tipo de insuficiencia venosa, si es en la parte profunda, si es en la parte superficial, si es en las comunicantes o en las perforantes. Determinar los puntos de reflujo y entrada y realizar el mapeo venoso, que es la expresión gráfica del estudio. También lleva tiempo hacer un Doppler venoso completo, porque de forma metódica vamos a explorar desde la región de la raíz del muslo, su descenso evaluando el sistema venoso y superficial. Pasamos a la parte posterior de la pierna, observamos las venas profundas, los sistemas perforantes, sobre todo los sistemas perforantes, y el sistema superficial. ¿Qué reportamos? Diámetros, por ejemplo. En la vena safena mayor, en el ostium safeno femoral, el diámetro debe estar en un rango de 6 a 8 milímetros en una visión transversal. En el muslo, los vasos pueden tener un diámetro de 3 a 4.5 milímetros, infraparatelar de 3 milímetros. La vena safena menor tiene un diámetro de 1 a 4 milímetros. Características de las venas normales por ultrasonido Doppler. Es un flujo espontáneo, es fásico, es decir, que tiene afectación por la parte de la parte respiratoria. Cesa durante la maniobra de Valsalva, aumenta con la compresión distal y tiene una sola dirección que es hacia el corazón. Cuando observamos una vena normal, el flujo es monofásico, con ligeras variantes por las fases respiratorias. Si pedimos maniobra de Valsalva, desde los segmentos proximales a los distales, debiera desaparecer el flujo venoso, aumenta con la compresión distal y tiene un flujo anterógrado hacia el corazón. Imagen esquemática de un paciente evaluado en bipedestación, siguiendo el trayecto de la femoral y la safena en la zona del canal de Hunter. Es el método de elección para el estudio de las enfermedades venosas de los miembros inferiores. Utilizamos traductores lineales de alta resolución. En el modo B, las características de las venas normales son paredes delgadas, superficie regular, luz no ecogénica y compresible. Ese es otro dato que también vamos a utilizar en la parte de la metodología. Aunque observemos un contenido sin lesiones endoluminales, sin trombos, realizamos compresión y lo normal es que haya coaptación del vaso, haya cierre del vaso. Al Doppler espectral y color observamos un flujo espontáneo, fásico, dado por la parte respiratoria. El flujo cesa durante la maniobra de Valsalva. Hay un aumento del flujo con la compresión venosa distal. Se hace la compresión y en la zona donde estamos insonando hay un aumento del flujo de forma aguda. El flujo es unidireccional, en una sola dirección. Imagen en modo B, donde observamos un sistema de la vena femoral común. Observamos paredes delgadas, contenido anecogénico. En esta zona es zona de bifurcación de la vena femoral profunda y la vena femoral superficial.
pared delgada, superficie regular, luz no ecogénica, son compresibles. Incluso en algunos segmentos observamos el cierre de las válvulas. Sobre todo en los grandes vasos observamos las válvulas y apreciamos el momento en que sus orejuelas se coactan, se cierran. En la raíz del muslo vamos a observar el signo de Mickey Mouse, la vena safena mayor, la vena femoral común y la arteria femoral común. Esta es una imagen transversal o axial que identifica la vena femoral común, la arteria femoral común y la safena magna. En esta zona, en el hiato safeno-femoral, es una de las zonas que vamos a explorar la insuficiencia o no del sistema valvular. La vena safena mayor se localiza superior a la vena femoral común en el corte sagital y podemos seguir su trayecto en forma longitudinal, transversal, distal, proximal, distalmente. Callado de la vena safena mayor, realizamos compresión y apreciamos coactación o cierre del vaso. También evaluamos colaterales proximales como la epigástrica superficial, pero no, en realidad no forma parte del protocolo, pero la podemos evaluar. Observamos su contenido, incluso el flujo en el modo B lo podemos observar, y el grosor de las paredes, el sistema valvular en las zonas ya indicadas. La vena femoral superficial la podemos explorar fácilmente desde su bifurcación hasta la zona del canal de Hunter, donde pasará a la parte posterior conformando la vena poplitea. La podemos comprimir en el trayecto, hacemos insonación Doppler color, hacemos uso del Doppler espectral, maniobras compresivas distales, maniobras de Valsalva, y la evaluamos en sagital y transversal, tratando de determinar la presencia de los vasos perforantes y su dilatación o no. Imagen con transductor convex, observamos la vena femoral común, la bifurcación, donde observamos superior la vena femoral superficial y la vena femoral profunda. Si se realiza compresión y no hay lesiones endoluminales, podemos comprimir o desaparecer momentáneamente la imagen de los vasos venosos profundos. La vena femoral profunda, al igual que la arteria, recoge el flujo de la zona posterior del muslo, de la región glútea. La posición del paciente, cuando lo hacemos en decúbito supino, es una posición de rotación externa para facilitar la visualización de los vasos en la región interna del muslo. La posición para explorar la vena poplitea es una ligera flexión de la rodilla o una posición de cúbito prono. Los vasos los observamos en compresión. Antes de la compresión observamos la luz del vaso. Cuando hacemos compresión, ella desaparece por la compresión momentáneamente. Esta maniobra la podemos realizar en todos los vasos. En la tibial anterior, pues, la observamos al Doppler color, y cuando hacemos la compresión apreciamos que desaparece
el flujo color. Esta es una perforante a 21 centímetros de la planta del pie. Este es el complejo de Sherman. Esta perforante está dilatada. Observamos también una vena de Koch dilatada e incompetente. La visión inicial al Doppler color demuestra que está dilatada. Si hacemos una medición, tendrá más de 3 milímetros de diámetro, al igual que esta perforante que se consigue a 21 centímetros de la planta del pie. Forma parte del complejo de Sherman. Sherman Wallace. Doctor, la exploración se realiza de forma más apropiada con el paciente de pie, sin que apoye la extremidad que se está explorando. Observamos el flujo monofásico anterógrado con ligeras variantes fásicas por el proceso respiratorio y cambios con la maniobra de Valsalva, inversión de flujo y alargamiento en el tiempo de la insuficiencia. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. ¿Y cómo uno puede saber cuándo es anterógrado o retrógrado? El flujo cuando está supravasal es anterógrado. Cuando pasa infravasal es retrógrado. Ah, ya, gracias. En esta imagen observamos un flujo anterógrado, hace maniobra de Valsalva y pasa a ser retrógrado. La distancia de la imagen de reflujo es amplia, es larga. Esta es una dilatación severa de la safena interna. A ver, Doctor, realizamos la maniobra y se produce inversión de flujo. Y observamos que es prolongado. Esto nos habla de una vena safena interna con un sistema valvular lesionado de forma severa. El flujo al Doppler espectral y color tiene una sola dirección, es espontáneo, es fásico, es decir, que es variable con la respiración, cesa con la maniobra de Valsalva, hay un aumento de flujo a la compresión distal. Flujo rápido en esta imagen, flujo lento es slow, flujo de apnea. Esta imagen es una imagen normal con una maniobra de Valsalva en la vena safena mayor. Al Doppler observamos que se le pide realizar la compresión abdominal y hay un clic, un cierre inmediato que nos habla de indemnidad del sistema valvular en la zona insonada. El paciente realiza la maniobra de Valsalva y el flujo se debe detener de forma inmediata. El tiempo de reflujo, más de 1000 milisegundos en el eje profundo, por ejemplo, en la poplitea, en la femoral y en la femoral profunda. Más que medir el tiempo, con la práctica, nos damos cuenta de la prolongación de la inversión de flujo. A mayor prolongación, más severidad o afectación del sistema valvular. Más de 500 milisegundos en el sistema venoso superficial, venas profundas de la pierna, incluyendo las musculares y la femoral profunda. Sí se puede realizar, pero tengamos siempre en consideración que a mayor tiempo de inversión de flujo, mayor daño del sistema valvular. Los grados de incompetencia se pueden medir en milisegundos. Por ejemplo, la safena, el sistema venoso superficial, perdón, puede ser hasta 0,5 segundos y lo dividen en lapsos de tiempo.
el sistema profundo hasta 1 segundo. Los vasos perforantes de 0,3 a 2 segundos y grave más de 2 segundos. Según la velocidad de reflujo, que también se puede medir, también nos ayuda mucho en el diagnóstico de la insuficiencia. Es leve cuando es menor a 10 centímetros por segundo, moderada cuando es de 10 a 30 centímetros por segundo. 30 centímetros es el límite superior de la velocidad normal del volumen sanguíneo venoso. Y grave cuando es mayor a 30 centímetros por segundo. Insonamos, tenemos la curva espectral con el reflujo o el flujo inverso. Congelamos y medimos, utilizando la parte de medición, la curva que tenemos en la pantalla y observamos las velocidades. Esta característica la podemos realizar con la parte automática del equipo ecógrafo. Según el tiempo de duración mayor a 0,5 segundos de duración es una insuficiencia leve y mayor o igual a 4 segundos de duración es una insuficiencia severa. La insuficiencia valvular condiciona el flujo retrógrado y la fuga de alta presión entre el sistema profundo y el superficial. Se realiza la detección de la insuficiencia en el estado ideal con el paciente en posición de pie para forzar un flujo retrógrado y así probar la indignidad de las válvulas. Se aumenta la presión tóraco-abdominal mediante maniobra de Valsalva o compresión distal. La primera etapa de contracción o compresión muscular se manifiesta como un jet de flujo ascendente. El flujo es súbito, es amplio, es ascendente. Y en la segunda, la relajación, se hace evidente el reflujo. El reflujo se puede medir cualitativamente con cambios en el Doppler color o cuantitativamente con cambios en el Doppler espectral. Doppler espectral con corte transversal, donde se evidencia una vena safena mayor suficiente ante las maniobras de Valsalva. Se hace la maniobra y se produce un corte súbito del flujo. Clic. Eso es lo normal. Evaluación de la vena femoral superficial en su trayecto, donde observamos un flujo monofásico con velocidades de 10 centímetros sobre segundo, que no presenta cambios. La poplitea presenta también un flujo monofásico, anterógrado, sin cambios en su dirección. Flujo de venas comunicantes y perforantes, es donde las imágenes A y B son suficientes. En cambio, las imágenes C y D se observan vasos insuficientes por la inversión de flujo. Vasos perforantes con flujos normales, vasos perforantes con reflujo, flujo inverso. Si observamos la vena al Doppler color en el modo B dilatada, vamos a obtener como en el vaso perforante, en el modo espectral, esta imagen. Flujo invertido durante las maniobras de compresión o de Valsalva. La fisiopatología es la famosa triada de Virchow. Observamos una lesión endotelial, una disminución del flujo venoso y una hipercoagulabilidad. Imagen al Doppler espectral en un corte transversal donde se evidencia una vena safena mayor suficiente ante las maniobras de Valsalva.
Valsalva, corte súbito de flujo. Estadísticamente, el miembro inferior izquierdo presenta más defectos, más patología venosa que el miembro inferior derecho. Insuficiencia de la vena safena mayor en el tercio medio del muslo ante las maniobras de Valsalva. Se realiza la maniobra y la vena produce dilatación. Vena safena mayor insuficiente con cambios de velocidad del flujo. Existe también la situación donde observamos aumento de las velocidades anterógradas, que nos habla de insuficiencia de la vena safena en este caso. No solo es por la inversión de flujo, también es por el aumento de la velocidad anterógrada durante la maniobra de compresión o de Valsalva. Corte longitudinal donde se evidencia un flujo reverso, un cambio de flujo ante las maniobras de Valsalva en la vena femoral, en la unión safeno-femoral. Viraje de color de rojo a azul ante la maniobra de Valsalva. Esto nos indica un reflujo en el Doppler color, ese cambio de color. Observamos el cambio de dirección, porque colocaron el ángulo Doppler para que quedara infravasal, y cuando realizan la maniobra de Valsalva hay cambio del sentido del flujo y se prolonga esta zona de incompetencia. En esta imagen observamos reflujo venoso valvular con válvulas con sistemas perforantes dilatados, y cuando realizamos la maniobra de Valsalva hay cambio del flujo. La intonación aquí fue supravasal. Se realiza la maniobra de Valsalva y pasa a ser infravasal. Las venas perforantes insuficientes con un diámetro mayor a 3 milímetros que muestran aliasing nos hablan de un sistema perforante con daño del sistema valvular. Se observa el efecto aliasing en la vena perforante dilatada. Cuando es insonada el Doppler color, produce un reflujo importante y un cambio de color por cambio de dirección. Vena perforante dilatada, superior a los 3 milímetros, que produce cambios de color con maniobras de Valsalva. La trombosis venosa es la presencia de un coágulo endoluminal. Ese es el coágulo que se forma en la luz de un vaso sanguíneo o en el corazón. La tromboflebitis es la fase aguda de la trombosis venosa, durante la cual la formación de trombos se asocia a inflamación de las paredes de las arterias. La tromboflebitis se produce en el sistema venoso superficial. La imagen en modo B de la trombosis venosa aguda, durante los primeros 14 días de formado el trombo, las paredes se encuentran inflamadas y el trombo está débilmente unido. Este es el periodo de mayor riesgo de embolizar a la circulación pulmonar. Observamos en la imagen Doppler una zona de oclusión total por una lesión trombótica que produce cese de flujo en la zona ocluida.
La trombosis venosa superficial suele localizarse en la vena safena interna, ya sea en la región del muslo o en la región medial de la pierna. El diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Porque tiene signos de flebosis. Se observa el cordón venoso prominente, inflamado, hay eritema en la zona y hay dolor. La importancia del ecodoppler radica en evaluar la extensión del trombo, especialmente en el extremo superior del muslo, ya que una pequeña cantidad progresará a trombosis venosa profunda en la vena femoral. Identificar la trombosis venosa profunda concomitante con clínica ausente. Existe una patología que es la flagmasia Dolen, que se asocia a patologías tumorales como por ejemplo el cáncer gástrico, donde se produce una trombosis masiva en el sistema venoso profundo, sistema venoso superficial, y abarca todo el miembro inferior. Puede ser incluso tan severa que compromete la circulación arterial, produciendo zonas de necrosis por compresión de la parte arterial. Criterios ecográficos de trombosis venosa: la ecogenicidad, forma ecos de bajo nivel a nivel endoluminal, lo que puede verse como completamente anecoico en la parte inicial. Todo el tiempo se hace más ecogénico, cambios que permiten estimar la edad del trombo. Cuando observamos el trombo inicial, puede ser muy anecoico. A medida que pasa el tiempo, pasa a ser hipoecogénico. Observamos distensión venosa por la oclusión. Generalmente las venas recién trombosadas se distienden hasta un tamaño anormalmente grande, superando el tamaño de la arteria paralela. No existe compresibilidad. El trombo puede excluirse solo cuando la compresión haga que la vena desaparezca completamente. En el caso de la trombosis, intentamos la compresión y no se logra, porque está ocupada por una lesión trombótica. También podemos observar un trombo que flota libremente, y en estos casos la compresión o la manipulación del trombo tiene que hacerse con mucho cuidado, porque podemos producir iatrogenia, podemos producir desprendimiento de parte de esta masa sanguínea, ocurriendo trombos hacia la zona pulmonar. Cambios en el Doppler espectral de color. Podemos observar un llenado parcial o completo, o señales anormales o ausencia de señal. Duplicación venosa. No reconocida puede ser origen de error diagnóstico cuando se identifica el miembro de la pareja duplicada y no el miembro ocluido. Por ejemplo, en el caso de una doble presencia de safena mayor, vemos la vena safena mayor no afectada y no diagnosticamos la tromboflebitis por la variante anatómica de un doble sistema safeno mayor. Imagen de vena femoral superficial dilatada, observamos ecos atenuados en su interior. Incluso observamos ecos en la vena femoral común en algunos casos, como por ejemplo la flagmasia Dolen, que ya la había nombrado. Trombosis de la vena poplitea, que pertenece al sistema profundo. Tiene paralelo a ella la arteria poplitea, y en axial o sagital observamos la presencia de una lesión endoluminal importante que la ocluye completamente. Cuando existe obstrucción parcial, vamos a observar una señal dispersa o una señal venosa continua sin cambios fásicos.
Desde la zona cercana a la región malleolar podemos observar trombosis venosa superficial de la safena mayor y también obstrucción de venas perforantes en la zona. Observen endoluminalmente las lesiones trombóticas con dilataciones de los vasos de forma importante. La región perimalleolar es una región afectada de forma severa por la hiperpresión venosa, por la liberación del elemento hierro de la sangre, infiltra la piel, inicialmente toma un color oscuro y esta hiperpresión en la región dérmica produce las úlceras perforantes en la región perimalleolar. El síndrome postrombótico comienza cuando se inicia la trombosis. Tiene una duración promedio de 2 a 5 años. Cesa cuando se detecta permeabilidad del segmento afectado e indignidad o competencia valvular. Esta reversión no es muy frecuente. La trombosis produce la obstrucción del vaso. La trombólisis por la parte farmacológica tiene un inicio de acción lento. Cuando es masiva, existe en la parte de cirugía cardiovascular el uso de una bomba a nivel abdominal que trata de extraer los coágulos en las venas profundas afectadas. Diagnósticos diferenciales, patologías osteomusculares, isquemia arterial, edema de origen sistémico cardíaco, nefrótico o hepático, enfermedades cutáneas, linfoedema. Posibles imágenes que nos confundan: un quiste de Baker en la región profunda, un sarcoma de partes blandas o adenopatía. Estas imágenes nos pueden confundir para la parte de la trombosis venosa. Como ya les había nombrado, las complicaciones más severas son la flegmasia cerulea dolens, que es una forma inusual de trombosis venosa masiva iliofemoral asociada a alta morbimortalidad. Hay súbito dolor e hinchazón del miembro, edema, cianosis. Se produce un síndrome compartimental con compromiso arterial y gangrena, seguido de shock. Si hay demora en el tratamiento, puede haber pérdida del miembro o muerte del paciente. Se asocia con mucha frecuencia a cáncer de tipo gástrico. La flegmasia dolens tiene 3 clasificaciones. La flegmasia dolens es la forma de trombosa venosa de la mayoría de las venas que drenan la sangre de una extremidad con dolor y edema severo. La flegmasia alba dolens, el edema es mayor, la vasoconstricción arteriolar cutánea es importante y la reducción del flujo capilar de la sangre es también importante. La flegmasia cerulea dolens es la forma más grave y conlleva un alto riesgo de pérdida de la extremidad o de muerte. Se produce oclusión de casi todas las venas de la extremidad. Hay un aumento significativo de la presión venosa, compromiso del aporte sanguíneo regional con isquemia. En algún momento pueden encontrarse con este tipo de patología en un paciente encamado en una fase terminal de un cáncer, puede ser un cáncer gástrico, que es el más común asociado a este tipo de patología oclusiva, y vamos a observar en el Doppler en cama afectación completa del miembro inferior, tanto del sistema venoso superficial como del sistema venoso profundo.
oclusión total de la vena femoral común, la femoral superficial y la superficial, de la profunda, perdón, y de la superficial en esta imagen. El trombo o los trombos ocupan grandes segmentos del vaso venoso. Cuando existe recanalización de una trombosis venosa, con la maniobra de Valsalva vamos a observar un flujo monofásico en cambio por las fases respiratorias en la zona recanalizada. Tromboflebitis de la vena safena mayor, ocupada por coágulos en su trayecto, que produce al Doppler color, imagen de aliasing en todo su trayecto. La vena safena mayor se observa tortuosa, dilatada, con un flujo turbulento de tipo aliasing en su interior. La recanalización muestra un flujo parcial, los vasos con recanalización, en este caso en la vena poplitea. El trombo, que está organizado, presenta zonas de flujo parcial. En la imagen D observamos un flujo en la zona central de la vena femoral, un estreñimiento del paso en la zona de la lesión endoluminal. Con esta última imagen hemos dado término a la clase de Doppler venoso. Curva de aprendizaje progresiva, lenta, pero que nos va a llevar al conocimiento de los detalles técnicos, de los detalles anatómicos, y que nos van a llevar a una mejoría en el diagnóstico, una mejor definición de la zona afectada. Como siempre, tenemos que comenzar con la evaluación de un paciente con indignidad valvular, un paciente joven, donde vamos a realizar la evaluación del sistema profundo, superficial y de los vasos perforantes. Cuando tengamos claro las imágenes de un Doppler venoso en una persona sin patología, procedemos a realizar Doppler, personas con patologías obstructivas, con patologías de dilataciones segmentarias o extensas. La insuficiencia valvular la podemos describir como leve, moderada o severa, de acuerdo a los tiempos de aceleración, al periodo de prolongación del reflujo, de la inversión de flujo. Podemos evaluar los vasos perforantes dilatados, podemos conseguir flebolitos o lesiones hemáticas endurecidas en algunas zonas de trombosis. Podemos evaluar dilatación de las epifaciales o superficiales en graves cuadros de insuficiencia venosa. ¿Preguntas, por favor? Los colegas ecografistas manejan la parte del Doppler arterial o venoso de miembros inferiores. ¿Lo han realizado? Es tiempo de iniciar este estudio, donde va a existir ensayo de éxito y error, donde va a existir equivocaciones diagnósticas, y es algo lógico en el inicio de la evaluación Doppler. Pero
paulatinamente van a aclarar con la mezcla práctica-teoría, van a aclarar las dudas y van a mejorar su diagnóstico. En el Doppler arterial o en el Doppler venoso vamos a iniciar su estudio desde la región de la raíz del muslo, observando los grandes vasos, los vasos superficiales, sus velocidades, que ya hice hincapié en que no eran mayores en el caso del Doppler venoso, a los 30 centímetros sobre segundo. Vamos a evaluar en el modo B el grosor de las paredes, la presencia de las válvulas, si las observamos. Vamos a observar si hay coactuación o acercamiento de las orejuelas de las válvulas. En el Doppler color podemos observar el flujo continuo o con zonas de aliasing si hay zonas de trombosis. Y en el Doppler espectral, lo típico de un reflujo es la inversión del flujo, la extensión de ese segmento invertido. En los casos de las trombosis completas vamos a observar ausencia del Doppler espectral. En las recanalizaciones vamos a observar al Doppler color, pequeño segmento periférico central con flujo estenótico venoso, y al Doppler espectral el flujo va a ser monofásico bajo. ¿Alguna inquietud? ¿Algunas preguntas con respecto al tema? Durante el día de hoy recibí a mi WhatsApp imágenes súper interesantes, cambiando un poco de tema. Una de las colegas me presentó una imagen de un nódulo sólido en la región de una cicatriz de cesárea de hipoecogenicidad acentuada, irregular, que tenía como característica clínica que producía dolor durante la fase menstrual. Opciones de respuesta, lo dije a la doctora: un lipoma, un sarcoma de partes blandas o un endometrioma. Preguntas múltiples con respuestas simples. ¿Alguno de los colegas ha visto esa imagen? ¿Aló? ¿Aló? Si provoca dolor durante la menstruación puede ser un endometrioma. Exacto, doctor, exacto, 20 puntos. Gracias. Le, le comen- le comentaba a la colega que la anamnesis en este caso era importante. Muy importante porque orientaba a gran parte del diagnóstico. El antecedente de una cesárea previa, un descuido en la limpieza del útero y caída de endometrio en la herida conlleva a esa lesión. Claro, Por ahí supuesto, prolifera en esa herida sí, el y se endometrioma. forma el endometrioma y provoca dolor al momento de menstruación. Entonces la imagen es irregular, es hipoecogénica acentuada, eh, con escasa vascularización al Doppler color y con el antecedente previo de la cirugía, nos acercamos mucho al diagnóstico. Otro de los colegas me presentó una imagen muy interesante de una lesión en la cara inferior del tendón rotuliano, eh, que pudiera ser a consecuencia de una ruptura intrasustancia del tendón. Se observaba como una imagen hipoecogénica irregular con zonas de calcificación.
y la imagen sugería una tendinitis calcificante a consecuencia de una ruptura previa de la superficie fibrilar rotuliana. Esa imagen también me gustó bastante. Espero que este tipo de presentaciones, de clases, no desanimen a los colegas, porque cuando tengan oportunidad de enfrentarse a un ecógrafo y utilizar sus múltiples aplicaciones, van a rememorar, van a recordar muchos de los puntos o los van a refrescar leyéndolos simplemente. Esa combinación teoría-práctica los va a ayudar en sus diagnósticos imagenológicos. Doctores, colegas, amigos, para mí ha sido un placer compartir con ustedes estas clases. Esperemos compartir más cerca durante la parte práctica del diplomado. Muchas gracias a todos por su presencia en estas clases digitales. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctores. Practicar y estudiar. Bendiciones. Mañana inicia en la parte ginecológica y obstétrica con la doctora Ilse Guevara. Excelente profesional, excelente ecografista. No desperdicien esas clases. Son magistrales, son excelentes. Aprovechen sus grandes conocimientos en el área. Nuevamente, muchas gracias, doctores. Buenas noches, que descansen. Amén. Descanse, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Mucho gusto. Hasta mañana. Doc, disculpen, Con una gusto. preguntita. Gracias, Abrazo Doc. de Buenas todas noches. sus Ayer clases. no nos mandó las diapositivas. ¿Será posible que nos mande? Del doctor Venoso. Ese envió ayer. La clase de ayer, la Sí. segunda parte. Sí. Estaban las dos clases, doctor. Sí, las dos clases sí envió el doctor al grupo, al chat del grupo, ahí están las dos. Ah, ya, Doc, tal vez no le revisé bien. Porque no le encontré la segunda parte de ayer. Lo que pasa es que a la noche lo que dio de lo que es rodilla, ese sí no estaba enviado, No, pues ese fue una improvisado. clase Eso fue un improvisada, adicional que dijo Ajá, el doctor. adicional. Sí. Ah, Ajá. ya. Ya, Doc. Muchas Sí. gracias, entonces. Mucho gusto, mucho gusto. Que pase bien, doctor. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ah? Yo sabía que eras tú la que estabas detrás de mí. Por el sonido de como comes. Qué bárbaro. ¿Ah? Qué bárbaro.